Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre el 2 de octubre de 1968 en una película, una canción y una serie. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que nosotros mencionemos el 2 de octubre de 1968 en México, nos vamos a estar refiriendo a uno de los momentos más trágicos y preocupantes en la historia de este país. ¿Por qué? Porque en esa fecha tuvo lugar, infelizmente, la matanza de estudiantes. Como era de esperarse, este suceso no pudo pasar desapercibido para las expresiones artísticas. En el mundo de los libros podríamos mencionar el de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, o bien Los días y los años de Luis González de Alba. Libros que nos muestran todo lo que rodeó a dicho acontecimiento. Acontecimiento que es un parteaguas para la historia de México. Hay un antes y un después de ese suceso. ¿Por qué? Porque ese suceso muestra un cambio de paradigma. Como todas las revoluciones que han acontecido en las naciones, no solamente en México, sino en todas las naciones, este suceso es un despertar a la conciencia, porque si nosotros nos adentramos a lo acontecido en el entorno de este trágico día, es decir, el 2 de octubre de 1968, podremos vislumbrar cómo hay una toma de conciencia en miras de el bien común, en miras de la justicia, la libertad. Sucesos, virtudes y lucha que no se dio nada más en México, sino que fue producto de muchas revoluciones, de muchas tomas de conciencia. Basta con que nosotros investiguemos todos los movimientos, principalmente de carácter estudiantil, que acontecieron en el mundo, no solamente en América. Pero el caso particular de México llama la atención por dos razones. Primera, porque México era el foco del mundo en esos momentos, porque en ese año iban a tener lugar las Olimpiadas. Entonces, todo el mundo se estaba acercando a México, todo el mundo estaba exportando noticias de México y desde México. Y el segundo factor es la pésima respuesta del gobierno mexicano ante las exigencias, ante la salida de la nación, principalmente juvenil, a las calles. Entonces, esos dos factores, por un lado, tener los focos del mundo en la nación y principalmente en la Ciudad de México, y por el otro lado, la pésima respuesta del gobierno mexicano ante estos sucesos, son los puntos medulares de este acontecimiento que ha pasado a la historia no solo como este parteaguas de la toma de conciencia, sino de la represión que ya existía, y no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo en general. Entonces tendríamos esos testimonios. Si nosotros quisiéramos ver estos acontecimientos, ciertas perspectivas plasmadas en un libro, ya les mencioné dos. Por un lado, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, y por el otro lado, Los días y los años de Luis González de Alba. Pero, como dice el título de este video, nosotros no vamos a hablar ni de La noche de Tlatelolco, ni Los días y los años, sino vamos a hablar sobre una película, una canción y una serie, conjunto de obras a las que nos podemos y debemos acercar si queremos conocer otra perspectiva o conocer la perspectiva de muchos de los personajes que vivieron en carne propia este trágico acontecimiento. Cuando nosotros decimos cine
y 2 de octubre de 1968, la respuesta inmediata es sí. Rojo Amanecer. Película filmada en el año de 1989, dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, Demián Bichir, Bruno Bichir y Eduardo Palomo. Y cuenta con la fotografía de Miguel Garzón. Esta película vio la luz en el año de 1990, pero, como era de esperarse, no fue bien recibida por el gobierno mexicano. Entonces su distribución no tuvo tanto auge, tanta fuerza como se esperaría de cualquier obra cinematográfica, y principalmente si es de carácter nacional. En todo momento siempre se habla del apoyo para la industria nacional, pero en este caso, como tocaba un tema muy delicado para el gobierno y más para el partido en el gobierno, tanto en aquel 1968 como en ese 1989, 1990 y más, tomando en cuenta de que en esa época se estaba haciendo la negociación para lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio, es de esperarse que la reacción no fuera la mejor. No obstante, el testimonio que nos brinda esta película es totalmente recomendable. Es una perspectiva muy íntima, es una perspectiva muy personal, porque así nos lo quieren retratar y lo logran de muy buena manera, pero nos hace entender desde una perspectiva muy focalizada todo lo que aconteció en este trágico suceso. En relación con la música, este suceso tampoco pasó desapercibido, tanto en los momentos con el surgimiento de grupos tales como los folcloristas o el grupo Los Nacos, que tienen grandes canciones que nos muestran la lucha, la protesta que estaba teniendo lugar en ese año, en ese momento histórico. Pero puntualizando lo acontecido el 2 de octubre de 1968, entre el amplio catálogo de canciones que podemos nosotros encontrar, yo les quiero recomendar una canción intitulada Tlatelolco 68, canción tocada por la banda Bostik. ¿Por qué recomiendo esta canción? Para mí, esta composición a lo largo de sus versos representa de muy buena manera lo acontecido en ese momento, en esa situación, principalmente en el carácter simbólico de ciertos personajes, díganse los guantes blancos, díganse las luces rojas que cruzaron el cielo, esos sucesos que todos los testigos, todas las víctimas refirieron en algún momento, tanto en los testimonios escritos, como en los testimonios filmados, como en los documentales. Todos esos sucesos, todos esos testimonios, desde mi perspectiva, insisto, lo representa de muy buena manera esta canción interpretada por la banda Bostik. Y por último, vamos a mencionar la serie. El título que yo les recomiendo en torno a este suceso histórico es Un extraño enemigo. Serie que vio la luz en el año 2018. El guión de esta serie estuvo a cargo de Silvia Jiménez, Emma Beltrán, Daniel Krause, Carlos Pascual, Gibran Portela y Gabriel Ripstein. Esta serie está protagonizada por el actor Daniel Jiménez Cacho. También cuenta con la participación de actores y actrices tales como Fernando Becerril, Irene Azuela, Hernán del Riego, Roberto Duarte, Javier Díaz Dueñas, Arturo Echeverría, entre otros. ¿De qué va esta serie? En esencia, nos cuentan la historia de Fernando
Barrientos, jefe de la Dirección de Seguridad de la Ciudad de México. Personaje que tiene aspiraciones de ir ascendiendo y en consecuencia tener el poder. A partir de este personaje comenzamos a saber lo que estaba aconteciendo, no desde la perspectiva de los estudiantes, sino desde la perspectiva del gobierno. Entonces, a lo largo de los 8 capítulos que componen esta serie, nos vamos enterando de los sucesos que estaban aconteciendo, sí, en las calles, pero la repercusión, la lectura, la percepción que tenía el gobierno al respecto. Todo esto girando alrededor de nuestro personaje principal, que es Fernando Barrientos. Como pueden ver, este suceso, uno de los sucesos más infames en la historia de México, tiene perspectivas, tiene lecturas desde diferentes ópticas, desde diferentes soportes. Les mencionaba yo de manera escueta que hay libros, hay un acervo fílmico de más de 8 horas que se filmó en ese momento, en esa época. También hay una infinidad de documentales, hay películas, hay textos, hay crónicas. Entonces, si nosotros queremos empaparnos de lo que aconteció ese 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lo podemos hacer. Muestra de ello son las 3 recomendaciones que les hice. Si ustedes quieren acercarse a estas recomendaciones, en la sección de descripción les voy a dejar unos vínculos para que ustedes, por un lado, vean los trailers de tanto de la película como de la serie y a su vez escuchen la canción de la banda Bostik. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten, en el caso de este video, qué otras películas, qué otros documentales, qué otros libros, qué otras canciones en torno del 2 de octubre de 1968 conocen y por lo tanto pueden recomendarnos a la comunidad de Yo Leo. O bien, también pueden comentar cualquiera de los otros videos que se han subido en este proyecto. También les pido que compartan este proyecto entre sus contactos y así podamos ir incrementando paulatinamente esta gran comunidad de Yo Leo. Por último, les hago la invitación para que estén al pendiente y sigan las redes sociales relacionadas con este canal de YouTube. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, el 2 de octubre no se olvida. Estamos en comunicación. Hasta siempre.